La máquina de pensar. Entonces, probablemente nació en el 51, como ella decía, pero no se puede saber. Se piensa que nació en el 48 por esa acta de nacimiento que se encontró. El acta de nacimiento, descubierta y difundida por el padre Salceda, señala la fecha de 1648. Yo todavía no estoy del todo convencida de que ese año se deba aceptar en vez del que nos había dado Diego Calleja, que fue el primer biógrafo de Sor Juana, cuya biografía apareció en la primera edición del tercer tomo de sus obras, con el título de Fama y Obras Póstumas. Y él decía que había nacido un domingo, creo que decía, 12 de noviembre de 1651. Entonces, pues claro, tenemos que pensar que fue la misma Sor Juana quien le dio esa fecha. Considero que es más plausible la fecha de 1648 porque nos permite comprender mejor la importante actividad cultural e intelectual de Sor Juana desde los días en que fue dama de la Virreina de Mancera. De modo que la producción literaria de Sor Juana en esta etapa juvenil parecería más explicable a partir de los 16, 17 años que a partir de los 13 o 14. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Espero que andan bien. Estamos escuchando al comienzo de este programa, estamos escuchando el audio de un documental mexicano con grandes expertos que estaban opinando sobre las fechas de nacimiento de quien es nuestra autora de la semana, Sor Juana Inés de la Cruz. Quiero agradecer también que nos escribieron desde varios lados del país, Juan Lacase, de Soriano y de quien, bueno, ahora no me acuerdo quién más me escribió, hablando precisamente de Juana Inés de la Cruz, sorprendentemente de oyentes que les interesaba esta poeta, gran poeta barroca del siglo XVII mexicana. Lo que estábamos escuchando simplemente es una discusión que hay hasta ahora sobre cuándo nació Juana Inés de la Cruz. Para el primer biógrafo fue en 1651 y se descubrió después que es posible, hay otra partida que dice que puede haber sido en 1648. Yo los escuchaba ahora y decía una de ellas que el biógrafo principal, que era amigo de Juana Inés, tomó la fecha de Juana Inés. Entonces eso es la correcta. Y yo pensé, digo, pero a esta mujer no se le ocurre que Juana Inés se podía haber sacado perfectamente 3 años. 2 o 3 años ya está. Sí, digamos, digo, no se le ocurría eso. Y en cambio los otros decían que, de acuerdo a la biografía, parece más lógico que ella fuera cortesana, entró en la corte a los 16 años y no a los 13 años, ¿no? Sí, o sea, sí. Y aparte a los 16 ya empezó a deslumbrar con esas poesías que hacía. Ella siempre fue una estrella, digamos, porque fue una chica prodigio, digamos. Estamos aquí con Nano en control de emisiones, con el flaco Germán en la puesta a punto, y la que está conversando conmigo ya arrancando es Dina Díaz. ¿Cómo andás, Dina? Muy bien, gracias. Un gusto estar contigo. Dina Díaz es escritora, es poeta, es narradora, ustedes lo saben, pero les digo que ha editado, yo te decía fuera de micrófonos, estás editando un libro de narrativa cada 2 años, ¿no? Empezaste en el 2005, Una ventana para el pájaro, después en el 2010 No cambies nada de lugar, que era una novela corta, después Hombrecillos, comportarse, en el 2012, que eran cuentos, Sí. Y esta La ballena de Jonás, que es otra novela corta más unos relatos, ¿no? Sí, a mí me interesa especialmente la novela breve, es decir, como me interesa en la poesía el descubrimiento de los núcleos, y muchas veces el acuerdo entre los núcleos no es tan necesario, sino que se puede dejar lugar al propio lector. Es decir, a veces son que son muy poco importantes, y aumentan el volumen del libro, aumentan la obligación que uno le da al lector de que lea. Y lo que tiene que leer es lo que me parece que es lo esencial,
y buscar algunos momentos muy especiales, algunas imágenes muy fuertes, algunos lugares en el transcurrir de esa, que son importantes para la continuidad y que el lector actual, con la dificultad de tiempo que tiene, creo que puede encontrar en eso una solución, y no los grandes novelones que no son para ahora y sin embargo son para ahora, porque todo el bestseller es en base a grandes novelones. Sí, digo, hay una cosa rara porque es una contradicción. Por un lado estamos todos con menos tiempo, Sí. pero por otro lado lo que se vende más grande es cada vez más de 800 páginas, de Sí, 1000 sí. páginas, y bueno, hay lectores para eso y que realmente están buscando libros grandes. Ahora, el que habló mucho, digo, hay muchos escritores, ¿no? Como vos, que te interesa la novela corta, la nouvelle, es Juan José Saer, y él decía una cosa, Saer Qué fantástico. decía que hasta la novela corta para el escritor es la que permite una corrección, casi, digamos, como un cuento como un largo, poema, como un poema. como un poema, digamos. La novela larga necesariamente, digamos, estamos hablando de 1000 páginas, impide eso, claro, no eso. se puede corregir palabra a palabra el peso de cada frase, ¿no? Porque si Cervantes se olvidó que había perdido el burro Sancho y tuvo que hacer otra para aclarar la cosa, aunque no tenía computadora, los que tienen ahora computadora, sin embargo, no pueden perfeccionar la novela. Y la narración es tan importante en su perfección como la poesía. Es decir, tiene que ser una joya, una alhaja la narración, me parece. Y en la novela larga eso no ocurre. Y se dice que la novela larga generalmente se repiten muchas cosas, los ripios de que hablaban algunos. No, y hay momentos, digamos, de poca atención necesariamente. La novela de 800 páginas hay como de lagunas que el lector las acepta, ¿no? Incluso yo me encuentro con lectores que cada vez más me sorprende, esto que te voy a decir, de que lectores que se saltean páginas, no importa, o sea, leen una novela de 800 páginas, 600 páginas, no importa, esto vio que está y se lo saltean y siguen. Sí, eso es sorprendente. Claro, eso me da lástima por el escritor. Si es escritor en serio, se desespera, imagínate. Sí, no, pero se ve que ya uno asume, pasa pensando una palabra no sé cuánto tiempo y después te saldría la página. Pero ahí el lector asume una cosa que yo creo que es verdad, que hay en esas novelas largas hay relleno, ¿no? Claro, hay relleno. Eso es lo que no hay más remedio que reconocer que hay relleno. Hay relleno, sin duda. O hay un bestseller que imita, que recurre a recursos que ya se habían utilizado, en fin. Claro. Y en el caso de La ballena de Jonás, estamos hablando de un libro que por un lado está esta novela corta, este relato largo, La ballena de Jonás, y después hay otros, creo que tres cuentos, sí. ¿no? Incluso uno muy cortito, uno sí, de una página, ¿no? Y yo te decía también fuera de micrófono que este libro, La ballena de Jonás, ha tenido muy buenas críticas, ¿no? Sí. Dos reseñas, digo, en estos tiempos, reseñas pensadas, meditadas, sí, muy lindas reseñas. Evaluando quizás una de las partes principales de La ballena de Jonás, que es el tema de la dictadura en la ficción. Esta es una novela de ficción, una novela corta de ficción, y aquí hay una cuestión que después nos damos cuenta que están en la dictadura, sí. ¿no? Y yo te decía que esas dos críticas no mencionaron algo que a mí me parece que hay que mencionar, que lo primero de la novela es el humor, ¿no? Es un gran humor. Esto es una familia disfuncional de barrio, ¿no? Sí. Muy disfuncional, y todo está visto, digamos, o muchas partes visto desde el punto de vista de los niños, ¿no? Son los niños que miran el mundo de los adultos de los 70 y no entienden nada. No entienden nada, pero bueno, en último término la vida es una gran broma, ¿no? y ahí aparece por todos lados. Y la dictadura fue una horrorosa broma, una horrible. Y vos pones perdona que te interrumpa, pero uno de los epígrafes que pones es un micro relato de Franz Kafka, que está bárbaro, y que yo lo conocía, y que también es una cuestión de humor negro, ¿no? Es humor negro, es un ratoncito, claro, que está hasta que sale, ve la oscuridad y está en la boca del gato. Está en la boca del gato, sí.
ahí en los epígrafes había un poema muy lindo de Leopardi, donde hay una necesidad de trascendencia del hombre y al mismo tiempo la conciencia de sus cerrazos, por lo menos en este momento, quizás en otro momento no, pero en este momento del mundo, del mundo cerrado, de los espacios cerrados. Entonces, pero si uno no lo mira eso con un poco de humor, fenece. Es terrible, sí, sí, muy negro todo, sí, sí, terrible, Sí. terrible. Y más en la dictadura. En este caso, yo te decía, para mí uno de los aciertos de la novela es que, yo digo, una novela que trata la dictadura, ya todo el mundo se hace una idea, ¿no? Y Sí. que no es, especialmente La ballena de Jonás, no entra dentro de esa idea, porque lo que No. hay es una familia disfuncional con los problemas que puede tener cualquier otra familia, digamos, un poco Sí. exacerbado y un poco caricaturizados porque son los niños los que están aportando. Los niños información. están viendo eso y a mí me impacta mucho pensar lo que son los niños de la dictadura. Los niños de la dictadura fueron unos inocentes y a pesar de ellos viendo un espectáculo imposible. Pero veían un espectáculo que no lo entendían, Que no no lo entendían, entendían. no. Entonces, y tampoco entendían la media lengua de los padres, y tampoco entendían las señales, en fin, no entendían absolutamente nada. Entonces, Y no tenía nada que ver con lo que veía en la televisión, con lo que Exacto. aparecía en cualquier lado, en la radio, lo que Exacto, fuera, claro. y lo que se ocultaba. Porque a los niños que en algunas familias muy comprometidas no se les ocultó, Ujú. pero fue las menos. Claro. O sea, la mayor parte, digamos, de las familias que podían estar comprometidas de lo que fuere, le decían a los niños: no repitas nada, no digas hables, nada. no digas nada. Y si en la escuela te preguntan, vos no sabés. Y claro, todos eso los niños decían: pero esto, ¿quién me va a preguntar en la escuela? No sé, Sí. pero había una gran paranoia también, ¿no? Terrible situación. A mí son las víctimas básicas de esa historia. Pero a la vez vos decís una cosa más sorprendente, digamos, o uno de los niños dice una cosa sorprendente, que es que los padres, como estaban tan ocupados, tan presionados, tan Sí. estresados con lo que estaba pasando Sí. afuera, ¿no? No le daban bolilla a ellos y ellos tenían más libertad. Sí. Cosa que yo creo que sí que es así, que era así. Sí. Los sí, chiquilines estaban librados a sí mismos porque los padres vivían la tensión, la Claro, angustia claro, de todo lo que estaba ocurriendo y trataban de defender a esos niños de las maestras y de todos porque tenían miedo que les pasara algo. Claro. Entonces yo traté aquí, a través de los niños por un lado, que aparecen, y a través de otros personajes, un personaje que es el tío Bueno, que es un hombre que se plegó a la dictadura, que recibió un puestito, que escribía poemas y que andaba por ahí por el mundo y que aparecía como el gran bobo, pero que en realidad estaba sufriendo por adentro horrores porque sabía lo que estaba ocurriendo. Claro. Entonces intenté dar visiones múltiples, no solamente... Ahora, este dato que estás dando vos no está claro tampoco en la novela porque va llegando, digamos, llega a través de la mirada de los niños, hay que interpretarlo, digamos. y en Obviamente un momento él habla, Sí, él le habla al hijo y se confiesa con Sí, el sí, hijo sí, y sí, entonces sí. salía a colación todo. O en otro momento lo ven los niños diciendo qué espantoso, qué horror, o sentado agarrándose la Sí, cabeza, ¿no? sentado, sí. Es como un capitulito aparte que dice... No Dios dicen mío, nada más que eso. Dice que- Lo ven desde la banderola al hombre en su situación más inestable, más triste y llorando. Pero no se dice nada. Lo único que ven los niños es que el tío Bueno llora, pero todavía no saben qué le ha pasado. Hay una cosa que hay que destacar de la novela, yo te decía, Dina, bueno, en estas reseñas la destacan, que no es fácil en literatura, en un libro, una narración, que los que narren sean los niños, porque es muy, me parece que es más difícil lograr la voz de los niños, ¿no? Que vayan dando datos sin que parezca que están siendo guiados, ¿no? Que sean personajes vivos. Yo ese trabajo, es decir, no sentí el salto. ¿No sentiste la dificultad? No, digamos, yo extra? me entro en el mundo del niño
creo que con facilidad, creo que estoy también ahí y que, bueno, si en un personaje no puedo entrar, nunca le pongo primera persona porque le voy a fallar. Ah, mirá, claro. Un personaje que, si le pongo un personaje que habla, es que de alguna manera me compenetro con el personaje. Y con no pude compenetrarme con uno de los personajes que aparece ahí, lo he visto por los otros. Ah, mirá. Pero no le entro en primera persona. Porque sería fraude. No, estaría desde afuera y haciendo como que es de adentro, no sería desde adentro, me parece. O me daría muchísimo trabajo. Pero además del humor que alguna vez que intenté en estos relatos, el humor negro, digamos, sí, porque negro, sí. mi humor... Descacharrante pero negro, sí. Mi humor se caracteriza por no estar rosa. Una cosa que a mí me preocupa enormemente, que me preocupaba en estos cuentos y que es un elemento de unión de estos cuentos, es el sentimiento de asfixia que aparece en los cuentos, tratar de entender qué significa el mal, de alguna manera. Y aparece el mal desde la inocencia, aparece el mal desde la dictadura y aparece por otro lado el mal desde la inocencia. Dina, si te parece vamos a hacer una pausa porque me interesa esto del tema del mal, porque aparte hay personajes en La ballena de Jonás que precisamente colaboran o usan la dictadura, pero no son usados por la dictadura, usan ellos la dictadura. Y estamos hablando de cuestiones dentro de la familia, cuando ocurre con familiares que usan ese poder terrible que fue para hacer cosas terribles. Un libro editado por Ediciones Letradura, y es un libro que, sobre todo la novela principal, porque después tiene 3 relatos, yo te decía, que vos me decías en el bloque anterior que te interesaba el mal, y una de las cosas que ocurre aquí en esta novela, en esta familia, digamos, disfuncional, es que hay una abuela que es mala, ¿no? Los niños le dicen, abuela, he dicho, ¿no? O sea, porque ella dice, yo he dicho esto, he dicho. Bueno. Y hay peleas con su yerno, esas cuestiones, tensiones que pueden ser normales en una familia, ¿no? Porque digamos que la suegra se lleva mal con el yerno, bueno, pero el tema es que ocurre dentro de la dictadura y el yerno tiene ideas políticas contrarias y bueno, le lleva la contraria y se genera una tensión espantosa, ¿no? De alguna manera se resuelve con algo, no quiero contar la historia, pero se resuelve algo que la mirada de los niños habían sospechado, ¿verdad? Y aquella abuela he dicho, que le llamaban he dicho, porque ponía el dedo sobre la mesa y frente a cualquier disparate que dijera, terminaba con he dicho, para confirmar la verdad. Sí, y aparte dicen que siempre tenía hijos, ellos se imaginan la infancia cada uno y se imagina de la abuela que siempre tuvo ojos de vieja, ¿no? Pues ojos de vieja, usa esos lentes, digamos, para y que tapar. Debía ser la que denunciaba en la escuela, denunciaba a los compañeros sí, con ese antecedente ya lo increíble, digamos, de ese personaje me parece excelente es que no hay explicaciones de por qué motiva. Obviamente parece una mujer con mucho carácter, que no le gusta que le lleven la contraria, pero lleva las cuestiones a extremos increíbles y lo que hace que esta novela de la dictadura, digamos, prácticamente no haya militares o policías, sino que la violencia es interior. Dina, una cosa que me olvidé en el primer bloque, lo quiero decir ahora, es que Dina Díaz por fortuna trajo acá a la máquina de pensar un ejemplar de La ballena de Jonás, así que el primero que llama al 2915-1050, se lo vamos a regalar. Se ha mencionado algo de esta novela que es el tema del perdón. Bueno, lo que pasa es que en el último relato, que se llama El armario de Clarisa, hay un buen señor, Aldo, que termina llevando con él una vieja, su tía, abandonada por sus hijos.
esta mujer es absolutamente insoportable. Insoportable, sí, sí. Es una tertulia de 4 amigos en un bar, estaba todo muy tradicional, muy establecido. Un día el hombre no viene, otro día no viene, ¿qué pasó? Y cuando viene con una señora. Con esa señora. Y esa señora que se sienta primero al lado y después se sienta en una mesa de al lado, ¿no? Es todo muy gracioso porque ella dice, no me hablen. Bueno, ya me dice el flaco que no sigan llamando porque ya se fue ya el libro. está. Ya está el libro, ¿no? O sea, fueron muy rápidos y bueno, les agradecemos a todos, pero bueno, el que llamó primero se lo lleva. Siguen llamando. Dina, y vos decís que en ese cuento hay una idea, digamos, de tratar de buscar el perdón o buscar una explicación, digamos, a ese mal, ¿no? Sí, este hombre que ha sufrido un terrible accidente, en medio del accidente toma conciencia de la orfandad de los humanos. Y entonces sí, toma distancia, y toma conciencia. Y entonces cuando asume a la tía es bueno, los humanos somos humanos. Claro, de alguna forma se llena de compasión. La compasión no es por alguien porque sea bueno, sí, porque ese alguien existe y que hay que soportarlo, sea como sea. De eso, de alguna, creo que ese último cuento puede tener que ver con eso, porque aparece ahí la crueldad, una referencia, una referencia a la crueldad de las cárceles, la terrible crueldad de las cárceles, una referencia a la crueldad indiferente de los niños, y la única respuesta que se da al final es asumir con cierta tolerancia, no sé, se ha visto como algo de... No, pero a mí me parece también que, digamos, si bien Karina Blixen, que es la que habla del perdón, no me acuerdo si menciona bien la ballena de Jonás, de la dictadura, me parece que hay igual en estos niños, en estos nietos que están tratando de comprender la situación, ya son grandes, ¿no? Sí. Algunos de ellos dicen, bueno, yo borré aquello y lo borro todos los días con una goma, lo borro, entonces no quiero que se salga de nuevo a la luz, ¿no? Y hay otras que quieren contarlo para ver qué fue lo que pasó, ¿no? Porque sus padres fueron desaparecidos y bueno, y su abuela se portó de una forma muy rara, digamos. Entonces, para tratar de comprender esa situación que es espantosa, ¿no? Pero entonces en ese intento de comprensión también hay, ¿no? Comprenderlo para distanciarse, para perdonar, si se quiere, ¿no? Aunque no está explícito, ¿no? Sí, claro. Creo que en todos, salvo en uno de los cuentos que fundamentalmente está el tema del espacio, de la importancia del espacio, el cuento del hospital. En los otros hay un afán de comprensión de lo humano, pero no de lo humano terrible. No, claro. No de lo humano terrible, no. Es lo que queda como incógnita, claro. Cómo es posible. Sí, te queda como el mal casi puro y no se sabe por qué es tan mala, digamos, esta mujer. Puede ser la banalidad del mal, no es por cuestiones aparentemente ideológicas, pero lo que está excelente me parece es eso, ver el mal. Yo me acuerdo una vez a Orson Welles escuchándolo hablando de Otelo. Él decía que en el personaje de Yago él veía que Shakespeare había hecho un tipo totalmente malo, no sé, es totalmente malo, quiere hacer siempre malo, siempre malo, es verdad. Entonces hay que descubrirse que Yago no tiene motivación más que hacer el mal. Eso es difícil, digamos, para un personaje, ¿no? Tan oscuro. Y bueno, en este caso no te digo que sea lo mismo, pero en esta mujer que es una imagen femenina y una abuela, es terrible, sí, claro. Y lo mejor es que no hay una explicación, ¿no? Se compenetra con un mundo que es el deber ser.
o lo políticamente correcto, Sí, que alguna gente orden, creía claro, que era claro. lo políticamente correcto. O el orden, sí. Bueno, no contemos más. La ballena de Jonás, amigos, obviamente uno se la vamos a regalar, y bueno, los otros hay que decirles que se venden, por lo menos en la librería de la Biblioteca Nacional, está, en Puro Verso. y en Puro Verso también está, y creo que en La Lupa, ¿no? O no, en La Lupa no sé si también se No vende. sé si está en algún papacito. En algún papacito. Bueno, en esos lugares está, la pueden pedir, La ballena de Jonás, es de Dina Díaz. Reitero, en la Biblioteca Nacional, yo estuve hoy en la librería y la vi, está ahí expuesta. Nada, gracias, Dina, por estar acá. Bueno, Gracias mucho gusto estar por esta contigo. conversación. Yo sé que podemos hablar más, e incluso Dina no habló tanto porque es de su libro, porque si le digo hablar de literatura, ahí sí que se pone a hablar muchísimo. Amigos, ahora a continuación los vamos a invitar a que escuchen este audio de un audio obviamente que sintetizamos, que editamos, en torno a una documental sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Pusimos este programa, cuenta con 3 especialistas, entre otros. Una de ellas es Margot Glantz, que es una de las autoridades máximas en Juana Inés de la Cruz, y la otra es Georgina Sabat, y también está José Pascual Bulló, entre otros. Van a estar hablando en este bloque sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Este impulso juvenil por la sabiduría no es solamente una anécdota que trate de colocar a Sor Juana de una manera ilusoria como ser excepcional. Ella misma, en la respuesta a Sor Filotea, cuenta clarísimamente cómo desde cuando le rayó la primera luz de la inteligencia se dedicó precisamente a las tareas de aprender, de leer, de estudiar. Esta etapa debe haber sido muy importante. Y hay otro momento que ella misma cuenta, cuando siendo muy pequeña iban sus hermanas a la escuela llamada Amiga, la escuela primaria llamada Amiga, y ella le dice a la maestra que su madre manda que se le enseñe a leer. Tendría entonces 3 o 4 años. La maestra no se lo creyó, pero le hizo gracia el ingenio de la chiquilla, y en efecto la enseñó a leer, y ella aprendió en poquísimas lecciones. Tanto como aprendió luego latín, siendo ya adolescente, en las 20 lecciones que le dio el maestro Martín de Olivas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el padre Diego Calleja, su primer biógrafo, dijo con toda claridad, y que yo quisiera recordar aquí: a un intelecto tan bien dotado se da el cultivo, se dan los frutos a muy poco cultivo. Hace falta pocos esfuerzos para que un intelecto de esa brillantez y de esa calidad responda rápidamente a las incitaciones de la cultura y a los esfuerzos de su propio trabajo. Imagínese usted, ¿qué harían en Amecameca? ¿Qué harían en Nepantla? ¿Qué harían con esta niña que verdaderamente desbordaba todas las expectativas que se pueden tener acerca de una criatura de 8 años de edad? Al darse cuenta de su talento excepcional, lo lógico era mandarla a vivir con unos parientes acomodados de la Ciudad de México, donde es lógico pensar que fue allí donde empezó realmente su verdadera carrera de estudios solitarios. En este sentido, Sor Juana siempre fue solitaria, autodidacta. Y yo creo que estos años que vivió cerca de sus parientes en México fueron años dedicados absolutamente a un casi estudio lleno de sacrificios. Cuando llegaron los virreyes de Mancera, los marqueses de Mancera, que estuvieron mucho tiempo en México, Sor Juana ya empezaba a ser conocida por la enorme memoria que tenía y por los conocimientos que además desplegaba. Entonces probablemente cuando debe haber tenido unos 12 años, no sé exactamente en qué fecha exactamente, la mandaron a la corte para formar parte del, pues como, en aquella época se decía como criada, pero era una especie como de dama de honor, al principio de baja categoría de la virreina, que muy rápidamente se hizo muy amiga de Sor Juana, porque era una mujer muy inteligente y Sor Juana era una niña brillantísima. Entonces ambas sostuvieron una relación muy importante y Sor Juana aprendió mucho con la virreina, ¿no? Y luego el saber que Sor Juana desplegó fue tan fundamental que el marqués de Mancera trató de demostrar que ese saber era un saber
natural, pero al mismo tiempo cultivado, ¿no? Y él lo dice directamente en la anécdota que le cuenta 2 veces al padre Calleja. Entonces, Sor Juana es a un grupo de 40 sabios extraordinarios en todas las materias que en aquella época eran fundamentales en la universidad y fuera de ella, porque también habla de los tertulios, es decir, de los aficionados que eran muy inteligentes, sabían mucho pero no habían pasado por las aulas, y todos ellos en matemáticas, en filosofía, en retórica, en música, etcétera, le hicieron preguntas a Sor Juana. Y contesta el marqués que Sor Juana se desembarazó como un galón real frente a 40 chalupas. Y lo que se quería saber es que si esta sapiencia de ella era infusa o era adquirida. Y bueno, Sor Juana acredita las dos cosas, que por un lado tenía un enorme talento y por otro lado se había preparado. Devoraba los libros, devoró los libros de la biblioteca del abuelo. El abuelo ahí es una presencia muy importante. Y tiene una enorme pasión por el conocimiento. De alguna manera, el móvil de la vida de Sor Juana es el amor por el conocimiento, el amor por la verdad. Yo creo que en aquella época, Sor Juana representaba estamos en el mundo barroco, ¿no? Y entonces, pues todo lo raro, todo lo extraño fascina al hombre de la época. Encontrar una niña, que es una niña sabia, que es como un avis rara, era como un timbre de orgullo también para los virreyes, ¿no? Pero después de eso, Sor Juana tiene que decidirse, ¿qué tiene que hacer? ¿Irse al convento o casarse? Pese a que aquí en la corte la joven Juana gozó de los privilegios y la protección que le brindaban su excepcional ingenio y el título de muy querida de la señora virreina, su pasión por el estudio y su deseo de salvación, como ella misma cuenta, le encaminaron a los 21 años de edad a tomar el velo de novicia en el convento de Santa Paula de las monjas jerónimas. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. En quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Dice la respuesta a Sor Filotea, ¿por qué entré al convento? Primero porque mi vocación estudiosa no puedo realizarla en el mundo, en el siglo, es decir, siendo una mujer soltera, porque una mujer soltera, se decía entonces, de buena cara, es pared blanca en la cual todo no puede echar su borrón. De modo que no era el momento social e históricamente oportuno como para llevar una vida de soltería con libertad para el estudio y con libertad para construir su propio destino, como dije. Pero ¿cuál es la otra razón? La otra razón es que ella confiesa paladinamente, quiero decir, sin lugar a ambigüedades, que no tiene vocación para el matrimonio. Ella reconoce que su condición intelectual, su afán por el estudio, le impide no solo vivir soltera en el siglo, en el mundo, sino también le impide casarse. Y la tercera razón, una razón que para la época es bien importante y que debemos conceptuarla como tal desde una perspectiva histórica oportuna, la salvación de su alma. Perfilada ya como un genio de la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz comienza hacia 1680 la etapa más productiva de su trayectoria en las letras, la de mayor madurez, pero simultáneamente la de mayor polémica y controversia. Por esos días llegaron a la Nueva España nuevos virreyes, los marqueses de la Laguna. Curiosamente, Sor Juana nunca escribió por decisión propia, ni con la finalidad de ser publicada, con la excepción de un solo poema. Lo que se publica primeramente de Sor Juana ya en un volumen compacto es, como usted sabe muy bien, la llamada Inundación Castálida.
es decir, el derramamiento incontenible de las aguas de la fuente de la poesía, que eso es lo que quiere decir Inundación Castálida. Este libro aparece en España, en Madrid, en 1689, y ha sido auspiciado precisamente por la Marquesa de la Laguna. Ahora, Sor Juana escribe dentro de una tradición cortesana en donde el poeta tiene su musa. Sor Juana es una mujer y evidentemente la musa es la condesa de Paredes en un momento dado, aunque también es la condesa de Galvez, también la marquesa de Mancera, etcétera, varias musas, pero fundamentalmente es la Elisi o María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, que era la condesa de Paredes, con la cual, insisto, tenía una amistad extraordinariamente profunda y que además fue una generosidad infinita con la monja. Entonces ella le dedica una gran parte de su poesía cortesana. Pero yo pienso que no es demasiado importante si era su amiga o era su amante, cosa que no podía ser definitivamente, que hubiera habido un sentimiento amoroso muy particular. Yo creo que había un sentimiento de gran afecto muy importante y que Sor Juana, dentro del canon de la poesía cortesana, escribió una serie de versos que respondían a los versos que un amante le escribía a una amada, ¿no? Como ella es poeta, mujer, pues utiliza ese canon. Eso puede ser una explicación. La expresión más abierta de la defensa que Sor Juana realizó de su derecho al saber a lo largo de su vida se manifiesta en el dramático episodio de las cartas. En un brillante ensayo conocido como Carta Tenagórica, la monja refuta las opiniones del más dotado orador e intérprete de las Sagradas Escrituras de su tiempo, el jesuita portugués Antonio de Vieira, sobre los favores de Dios. El obispo de Puebla, amigo de Sor Juana, le envía una carta en la que le llama la atención por su atrevimiento, bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Sor Juana contesta con su célebre respuesta, en la que por última vez defiende su derecho a expresarse y a pensar. Tanto los textos teológicos como los filosóficos, como la misma poesía, no son meras especulaciones abstractas, sino reflejan justamente la vida misma de Sor Juana. Y hay que hacer mucho hincapié en esta relación entre la vida y el pensamiento en Sor Juana. Recientemente se hizo la presentación de la Carta Tenagórica en una edición facsímil, y en el estudio preliminar, Elías Trabulce menciona que existe una carta en la época dirigida al obispo de Puebla de una monja, Serafina de Cristo, contemporánea de Sor Juana, en la cual Serafina de Cristo explica que la carta tenagórica no estaba referida meramente a la pugna con el jesuita Vieira sobre cuáles eran los mayores favores de Cristo, sino a la pugna que tiene Sor Juana con su confesor. Bueno, Elías Trabulce de alguna manera demuestra que esta Serafina de Cristo es la misma Sor Juana, que con un enorme humor, porque si algo tiene Sor Juana es verdaderamente esta capacidad irónica, con un enorme humor hace burla de todo esto y reconoce que la intención última de la Carta Tenagórica era justamente una defensa de Sor Juana contra el confesor, para que ella pudiera seguir conociendo, para que ella pudiera seguir escribiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que recalcar es justamente esta unión entre vida y pensamiento de Sor Juana. Sor Juana, evidentemente, lo que más le interesa, como ella dice, es saber. Pero Sor Juana era un personaje muy particular, porque se presentaba como alguien a quien los desafíos le importaban muchísimo. Sor Juana se enfrenta a todas las grandes figuras de su época y con todas las grandes figuras puede, ¿no? Es decir, se enfrenta a los gigantes, como se decía en su tiempo, y no queda como enana, sino como gigante. Es decir, se enfrenta a Góngora con el sueño, se enfrenta al padre Vieira, que en realidad es Núñez de Miranda, en la Carta Tenagórica, se enfrenta al discurso hagiográfico tal y como lo utilizan las monjas de su tiempo, pero lo trasciende haciendo un discurso de tipo, pues en cierta medida biográfico, pero también científico y de un manifiesto, antes de que esto existiera, de una mujer que quería pedir el derecho, que quería luchar por el derecho de las mujeres para aprender y para enseñar. ¿Por qué renuncia a seguir escribiendo? ¿Por qué regala sus libros para que sean vendidos y del producto se ayude a los menesterosos? ¿Por qué deja de leer? ¿Por qué deja de escribir?
¿Por qué parece que se sacrifica a sí misma? Primero, mediante los castigos, tanto psicológicos como físicos, que implicaba una situación de crisis religiosa. Y segundo, algo que algunos han considerado casi como voluntad para el suicidio, dejarse infectar por la peste que invadía la ciudad y su convento. Esto ha sido muy controvertido. Siempre tendremos, o por lo menos hasta ahora, tenemos dos vertientes extremas. De un lado los críticos católicos, militantes, que quieren ver en Sor Juana una vocación, una determinación por alcanzar la santidad. Desde el punto crítico opuesto, desde el punto de vista de la crítica liberal y anticlerical, los últimos años de Sor Juana serían el resultado fatal de una persecución por parte de la misma jerarquía eclesiástica. Todos los sorjuanistas nos podemos sentir muy satisfechos de ver que la obra de Sor Juana, que realmente es una maestra y que su obra está a la altura de la de Góngora, de la de Lope de Vega, de la de Calderón, la de los grandes del siglo de oro español, pues por fin haya llegado a más personas, ¿no? Porque se ve un interés, y claro, el interés de Sor Juana es mayor porque hay esa dimensión femenina que no se hay en los poetas de la época. Lo que ella nos deja es justamente este ímpetu, ¿no? De que, bueno, sabemos que no podemos alcanzar la totalidad de las cosas, sabemos que no podemos hacer de este mundo un mundo perfecto, pero vale la pena luchar, vale la pena hacer el camino, vale la pena dar la batalla, ¿no? Si alguna lección deja, y yo creo que son muchas, es que justamente tenemos en Sor Juana el mayor ejemplo del logro de un destino para la mujer, de un destino noble, pero no como un enfrentamiento brutal, no como un enfrentamiento radical, sino como una manera de ir llevando a cabo este proyecto sin renunciar a él, pero también sin enfrentarse de una manera radical, frontal, con la sociedad de su época. Sor Juana fue una religiosa, yo creo que lo fue, una buena religiosa, yo creo que fue católica, pero al mismo tiempo es una mujer que pensó que lo más extraordinario que podía tener el ser humano era su albedrío y su entendimiento, es decir, su inteligencia. Y Sor Juana peleó porque se reconociera que la inteligencia podía darse tanto en los hombres como en las mujeres, que había hombres y mujeres necios y que había hombres y mujeres muy inteligentes y que no dependía del sexo la inteligencia, aunque constantemente a ella se le reprochaba o se le admiraba que pudiera ser tan extraordinaria escritora siendo mujer. No hay texto que se hable de Sor Juana, de sus contemporáneos, en donde no planteen el asombro que les da que sea mujer y que sea además autodidacta, y muchos también dicen que sea novohispana. ¿Cómo es posible que nacida en México, siendo mujer y siendo autodidacta, hubiera podido ser tan grandiosa como fue? Entonces yo creo que lo más importante que se puede decir respecto a la preocupación de Sor Juana es el hecho de que trató de que se demostrara o que se permitiera que cualquier mujer inteligente pudiese destacar en las letras y en las ciencias como cualquier hombre inteligente. Bueno, amigos,